Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, primero que nada, por estar aquí. Un sábado por la tarde, mes de julio, Barcelona. Ahí es nada. El que estéis aquí significa que sois gente consciente, preocupada y ocupada con vuestra salud. Y voy a intentar hacer una presentación lo más breve e interesante posible para que de aquí salgáis con información que os sea de utilidad, ¿vale? Como veis, el motivo de la presentación hoy es que realmente somos lo que bebemos, y ahora veréis por qué. Y el por qué una buena hidratación es esencial para tener una vida saludable. Bien, esto es bastante obvio, pero muchas veces se nos olvida. El planeta está cubierto fundamentalmente por agua. En el agua se desarrolla la vida, de hecho fue donde se produjo el origen de la vida. Y lo que muchas veces nos olvidamos es que nuestro cuerpo también es fundamentalmente agua y ello tiene una serie de implicaciones importantísimas para nuestra salud. Bien, ¿qué incidencia puede tener lo que bebemos sobre nuestra salud? Vamos a verlo. Vamos a aplicar la lógica, que muchas veces lo pasamos por alto y es información importantísima que debemos tener en cuenta. Mirad, podemos vivir muy poco tiempo sin beber, alrededor de unos 3 días, cuando podemos pasar unos 30 días sin comer. Sobre el 70-80% de nuestro cuerpo es agua. Pero lo que tampoco solemos conocer es que esa agua la reemplazamos progresivamente. Aproximadamente cada 2 semanas ese 80% de nuestra agua, de nuestro cuerpo, es reemplazado. Y que es en ese mar interior, en esa agua intra y extracelular, donde se producen la mayor parte de las reacciones bioquímicas. Por lo tanto, el agua es el medio donde se producen la mayor parte de las reacciones bioquímicas de nuestro organismo y es el vehículo por donde se transportan los nutrientes y los desechos. Por lo tanto, sí que somos lo que comemos, claro que sí, pero somos mucho más lo que bebemos. Debemos cuidar ese mar interior y para cuidarlo, lo que debemos hacer es introducir en nuestro organismo agua lo más saludable posible. Y en esta presentación vais a conocer cuáles son los atributos que debe reunir ese líquido o esa agua lo más saludable posible. Mirad, en la célula tenemos unos centros de producción, unas máquinas, unos motores, que son las mitocondrias, que es donde se genera la energía que necesitamos para funcionar. ¿Qué es lo que ocurre en esas mitocondrias? Se produce una combustión. En esa combustión lo que hace entra glucosa que obtenemos de los alimentos y oxígeno que obtenemos a través de los pulmones. Se produce esa combustión, y se genera ATP, que es la energía. Pero a la vez se produce una serie de subproductos o residuos. ¿Cuáles son estos? Dióxido de carbono, que eliminamos a través de los pulmones, y agua. Y a la vez también se producen radicales libres. Y ahora vamos a ver qué es eso de los radicales libres. Bien, los radicales libres son moléculas inestables, a las que les falta un electrón. Por lo tanto, ¿qué van a hacer? Van a intentar obtenerlo, robarlo. Y allá donde lo roban, generan un daño celular. Al igual que ocurre, por ejemplo, como con el colesterol, los radicales libres son necesarios. Sin ellos no podríamos vivir. El problema es que producimos excesiva cantidad de radicales libres. Y esa excesiva cantidad de radicales libres lo que hace es que produce un aceleramiento o aceleración del envejecimiento y se le atribuye
el origen o forma parte del origen de multitud de enfermedades, hasta el 90%. Por lo tanto, debemos evitar ese excesivo estrés oxidativo o radicales libres. Bien, ¿de dónde proceden estos radicales libres o este estrés oxidativo? Pues de multitud de orígenes. Aquí tenéis los más representativos, por ejemplo, de la contaminación del aire. Para ello es aconsejable siempre purificar el aire, ¿vale? Tenemos los productos químicos en el hogar. Lo que tenemos que hacer es tratar de evitar el uso de productos químicos en el hogar, sobre todo para la limpieza. Alimentos procesados, todo lo que son sustancias químicas extrañas, el organismo reacciona frente a ellas y genera estrés oxidativo. La radiación, sabemos que la NASA, hace ya muchos años, empezó a administrar hidrógeno a los astronautas para combatir la radiación cósmica a la que estaban expuestos, la radiación solar. Ahora luego veremos que el hidrógeno es un antioxidante y ese es el motivo. La propia respiración. Necesitamos respirar, obviamente, pero es que alrededor del 4% del oxígeno que respiramos se convierte en lo que llaman el ROS, ¿vale? Los radicales libres de oxígeno. El estrés diario al que estamos sometidos genera mucho estrés oxidativo. Drogas, alcohol, tabaco, obviamente son sustancias que el cuerpo no tolera bien. Luz ultravioleta, no tenemos más que ver la gente que se expone año tras año a la luz solar, ahora en verano, sin la debida protección. Al final la piel, del estrés oxidativo que genera esa luz ultravioleta, acaba dañando la piel, se acaba como cuarteando o acartonando. Los campos electromagnéticos, Wi-Fi, 5G, el 6G que vendrá y todos los Gs que queramos. Y el ejercicio físico. Si estamos diciendo que de esa combustión que se produce al generar energía en nuestras mitocondrias y de la propia respiración generamos radicales libres, cuando nosotros estamos realizando ejercicio tenemos que multiplicar ese proceso. Consumimos más energía, más glucosa, producimos más radicales libres y de esa respiración acelerada con el ejercicio vamos a producir también radicales libres de oxígeno. Bien, pues todo este estrés oxidativo lo que produce es que nos oxidemos, enfermemos y envejezcamos con demasiada rapidez. Por lo tanto, oxidación es equivalente a acidificación. Si nos oxidamos en exceso, también nos estamos acidificando. Bien, ese estrés oxidativo, ¿qué consecuencias tiene a nivel de enfermedades, patologías, etcétera? Bueno, pues afecta prácticamente a todos los órganos del cuerpo. Aquí tenéis algunos más representativos y algunas patologías que tenemos destacadas, que son como más conocidas, ¿no? Por ejemplo, en el riñón, pues puede causar o forma parte, es una de las causas que contribuyen a la generación de la nefritis. En la piel, arrugas, psoriasis, dermatitis, melanomas, eczemas, etcétera. En el corazón, infarto de miocardio, articulaciones, artritis reumatoide, en pulmón, asma, alergias, en el cerebro, migrañas, Parkinson, Alzheimer. Tenemos también que contribuye a la generación del cáncer, diabetes, envejecimiento, fatiga crónica. ¿Cuánta gente conocéis que le falta energía? ¿Vale? Y si una de esas causas es porque estamos demasiado oxidados o estamos expuestos a demasiado estrés oxidativo. Hipertensión. Cada vez hay más gente con la tensión alta. Daño hepático y cataratas. Fijaros, y estos son simplemente algunos ejemplos, ¿eh? Bien, por lo tanto, ¿cómo tenemos que combatir o cómo podemos combatir ese estrés oxidativo, esos radicales libres excesivos? Pues con antioxidantes. Si tenemos una sustancia que nos oxida,
tenemos que tomar antioxidantes para que lo contrarresten, para que las eliminen, antes de que nos causen ese daño. Y se sabe ya desde hace bastantes años que el hidrógeno es un excelente antioxidante. Nosotros pensamos que es el mejor y más efectivo antioxidante que se conoce ya desde algunos años. Y ahora luego veréis por qué. ¿Cómo sabemos si un líquido en este caso es oxidante o antioxidante? Bueno, eso se mide con unos dispositivos que miden el potencial reducción-oxidación, potencial redox, lo mide en milivoltios y sabemos que cuanto más positivo es el valor, es más oxidante y cuanto más negativo es más antioxidante. Bueno, pues si vamos de más oxidante a menos oxidante o más antioxidante, tenemos bebidas azucaradas, refrescos, etcétera, suelen ser muy oxidantes. Las aguas embotelladas suelen ser ligeramente oxidantes, el agua del grifo también. Luego ya pasaríamos a lo que son frutas, té verde, etcétera, que son ya antioxidantes. Y luego ya tendríamos, por ejemplo, alcalinizadores, ionizadores y los hidrogenadores de agua. Ahí tenemos unos valores muy negativos, por lo tanto, un agua muy antioxidante. Bien, en los años 50, fijaos si hace ya tiempo de esto, científicos rusos, coreanos y japoneses decidieron investigar qué es lo que caracterizaba las aguas que se conocían que tenían propiedades curativas o aguas que llamaban milagrosas en distintos manantiales alrededor del mundo. ¿Y qué descubrieron? Algo muy interesante. Entre otras características o cualidades, todas ellas contenían hidrógeno molecular disuelto. En cuanto a estudios que hay sobre el hidrógeno, ahora vamos a ver algunos más representativos, pero ya no nos vale eso de que no hay suficiente evidencia científica. Lo que hace falta es más voluntad para leer la investigación que ya se ha realizado. Y ahora luego veréis que hay más de 1000 estudios realizados sobre el hidrógeno a nivel terapéutico y por sus propiedades beneficiosas para nuestra salud. Bien, aquí tenemos a este premio Nobel, Albert Szent-Györgyi. Es premio Nobel y fue quien descubrió la vitamina C, pero también descubrió el hidrógeno activo. ¿Y qué dijo este señor? Dijo que el hidrógeno es el combustible por excelencia. Dijo que es el mensajero químico más importante de cualquier célula viva. Y que enlazar hidrógeno con una molécula significa darle energía. Científicos como, por ejemplo, Andreas Kalker, defienden que el origen de multitud de enfermedades tiene un origen en falta de energía. Y a la vez, como antioxidante, y aquí es donde viene la característica clave, es que dona un electrón, es un donante de electrones. Al donar esos electrones o cederlos, lo que hacen es neutralizar esos radicales libres, evitando que roben ese electrón de otras partes, de la célula en este caso, generando daño celular. Y ahí está su característica como antioxidante. Aquí tenéis las dos principales revistas científicas que se conocen. Son los referentes a nivel mundial y en ellas se han publicado distintos estudios relevantes. Fijaros, en el año 2010, de esto hace ya 11 años, se publicó una revisión bibliográfica sobre los distintos estudios que se habían publicado desde 2007, ahora luego veremos esa fecha porque es clave, es decir, que entre 2007 y 2010, en septiembre, ya se habían publicado más de 500 papers o estudios relacionados con el hidrógeno y cómo influía el hidrógeno en los distintos órganos del cuerpo humano.
en este estudio, por ejemplo, se ocupó de estudiar cómo el hidrógeno molecular actúa como un candidato emergente en la prevención de la enfermedad de Alzheimer. Aquí habla del hidrógeno como con potencial terapéutico en el cáncer de ovario. Y aquí tenemos un poquito de historia sobre el hidrógeno. Paracelso, el padre de la medicina, ya en 1520 fue el primero que habló a nivel documental sobre el descubrimiento del hidrógeno. En 1888 se publicaron los primeros estudios conectando el hidrógeno y la medicina. Y antes os he dicho el año 2007. ¿Y por qué? Pues porque el principal científico en cuanto a lo que es el estudio del hidrógeno como elemento terapéutico es el científico japonés Shigeo Ota. Y en ese año, en 2007, publicó un estudio en la revista Nature Medicine sobre el hidrógeno como antioxidante, como agente antioxidante, eliminando o reduciendo los radicales libres citotóxicos. Fue un estudio muy potente que la revista Nature decidió publicar, y a partir de ahí la investigación que se ha realizado sobre el hidrógeno aumentó exponencialmente. Y este mismo científico publicó también multitud de papers hablando sobre el potencial o las aplicaciones terapéuticas del hidrógeno en la medicina. Aquí habla, por ejemplo, sobre la enfermedad del Parkinson, artritis reumatoide, utilizado en la hemodiálisis, en la radioterapia para mejorar la calidad de vida de los pacientes recibiendo ese tratamiento de radioterapia. Reducción en lo que es el ejercicio físico, en la reducción del ácido láctico, las agujetas, y reduciendo la fatiga, y actuando contra la diabetes, lo que es el colesterol, etcétera, obesidad, etcétera, y el infarto cerebral, entre otros. Aquí vamos a hablar de una característica muy interesante. Sabemos que las células producen sus propios antioxidantes endógenos, como por ejemplo el superóxido dismutasa y el glutatión, que últimamente se está hablando mucho del glutatión, ¿vale? ¿Y qué es lo que se ha descubierto que hace el hidrógeno? Pues resulta que el hidrógeno aumenta la actividad de estos antioxidantes endógenos. Es decir, el hidrógeno no solamente actúa como antioxidante, sino que también favorece o potencia la actividad de esos antioxidantes endógenos que producen nuestras células, ¿vale? Ahora que se está hablando tanto de la proteína Spike y que el glutatión tiene una aplicación muy interesante, digamos reduciéndola, pues aquí tenemos algo que nos ayuda a que ese glutatión tenga más actividad. Podría ser una posible aplicación. ¿Cuál es otra característica fundamental del hidrógeno? Su tamaño. Fijaros, la vitamina C tiene un tamaño, un peso molecular de 176. El glutatión, que acabamos de ver, 309. El coenzima Q10, 863. Y el hidrógeno, 2. Es la molécula más pequeña que existe en la naturaleza y eso le confiere la característica de atravesar cualquier membrana. Esa característica lo hace único y le diferencia de todo el resto de antioxidantes que conocemos. Y entre esas membranas está la barrera hematoencefálica. Por eso el hidrógeno como antioxidante es capaz de actuar en el cerebro.
Otra característica fundamental del hidrógeno, cero toxicidad. No se genera ningún tipo de residuo tóxico cuando utilizamos el hidrógeno como antioxidante. Y fijaros qué fórmula más interesante. 2 moléculas de radical hidroxilo unidas a una molécula de hidrógeno generan 2 moléculas de agua. Nada más. Ningún residuo, ningún subproducto. ¿Vale? Si lo comparamos con otros antioxidantes, como por ejemplo la vitamina C, aquí dice que la vitamina C, actuando como antioxidante, se convierte en un radical libre, digamos, atenuado o leve, pero también se convierte en un radical libre. Esa característica, esa cualidad no la tiene el hidrógeno. Otras funciones del hidrógeno, muy interesantes, es que ese aporte de electrones lo que hacen es darnos energía, claridad mental, favorece la atención, muy importante para el estudio, la concentración en el trabajo. Mejora la circulación sanguínea, nos da más vigor. Mejora el metabolismo, esto es algo que se nota, se aprecia prácticamente en las primeras horas de uso, ¿no? De ingestión. Notamos que vamos mejor al baño, nos ayuda a lo que es el tránsito intestinal. Y en el deporte, ¿qué ocurre? En el deporte es fundamental. Mirar, hay 2 grupos de población en los que es particularmente interesante el hidrógeno. Uno serían las personas muy mayores, porque suelen tener más dolencias y además tienen más falta de energía. Y el otro grupo serían los deportistas, sobre todo los deportistas de élite. Y ahora veremos por qué. El hidrógeno es muy recomendable antes, durante y tras el ejercicio. Sabemos que el deporte, el ejercicio intenso, produce estrés oxidativo, esos radicales libres. Claro, estamos consumiendo energía, las células las mitocondrias tienen que producir más energía porque necesitamos consumirla para ese ejercicio y además estamos consumiendo también más oxígeno, que hemos visto que también una parte de él se convierte en un radical libre. Entonces, ese estrés oxidativo, ¿qué es lo que provoca en el deporte? Fatiga muscular, sobreentrenamiento, microlesiones e inflamación. Además, el hidrógeno favorece la producción de ATP, de esa energía que necesitamos en el deporte. Si tenemos más energía, vamos a aumentar nuestro rendimiento deportivo. Con esa capacidad antioxidante, eliminando los radicales libres, si los eliminamos, vamos a reducir la inflamación que generarían esos radicales libres. Esa reducción de la inflamación alivia el dolor muscular, articular y, muy importante en el deporte, sobre todo, como hemos dicho, en deporte de alto rendimiento, vamos a acelerar la recuperación post-ejercicio, que es importantísimo para poder volver a entrenar lo antes posible. Si además ese hidrógeno lo consumimos disuelto en agua, que además ha sido vitalizada, habéis oído seguramente hablar sobre el agua vitalizada, agua hexagonal, agua viva, pues sabemos que esa agua penetra más rápidamente en el tejido celular, con lo cual se entiende que es más hidratante y nos ayuda a depurar mejor el organismo, ¿vale? Penetra mejor las membranas. Aquí tenemos un ejemplo de un estudio que lo que venía a concluir es que el agua con contenido de hidrógeno es un método eficiente en la reducción del daño en el ADN, por esa capacidad antioxidante que tiene, y de la fatiga causada por el estrés físico y el entrenamiento extremo. Como agente antienvejecimiento, lo que sabemos es que el hidrógeno, al eliminar los radicales libres, que lo que hacen es dañar los telómeros, que son los extremos de los cromosomas, lo que hacemos es prevenir ese deterioro. Los telómeros son los que determinan la longevidad y al protegerlos o evitar su daño, lo que estamos favoreciendo es en, por lo menos, no acortar aceleradamente ese proceso de envejecimiento. A nivel de piel, contra la psoriasis, tenemos aquí otro estudio
que dice que los baños o la terapia de baños en agua enriquecida con hidrógeno podría cumplir con esa necesidad no cubierta de combatir las enfermedades de la piel de inflamación crónica. Una de ellas podría ser la psoriasis. Reducción de las arrugas por los rayos UVA. Hemos dicho antes que la luz ultravioleta daña nuestra piel, con lo cual si eliminamos esos radicales libres que producen los rayos UVA al entrar en contacto con nuestra piel, vamos a prevenir la aparición de las arrugas o el envejecimiento de la piel. Bien, ¿qué soluciones hay para poder obtener ese hidrógeno o todos estos beneficios que hemos visto que nos aporta el hidrógeno? Bueno, nosotros desde Hydrolux lo que hacemos es aportar tecnologías que producen ese hidrógeno, que lo disuelven en el agua y que lo podemos consumir de distintas maneras, como ahora veremos. Y de esa manera podernos beneficiar del hidrógeno. El hidrógeno se puede inhalar. El hidrógeno, podemos tomar suplementos que generan hidrógeno dentro de nuestro organismo, pero la forma más económica, más cómoda, más rápida, es disuelto en agua. No requiere ningún esfuerzo. Sabemos que el hidrógeno no tiene sabor, no huele, con lo cual, tomando agua con o sin hidrógeno, el sabor no va a variar. No supone ningún sacrificio en absoluto. Sin embargo, en lugar de tomar un agua convencional, podemos tomar un agua antioxidante, que es lo que buscamos. Bien, la primera solución que os propondría a nivel cutáneo, a nivel externo, sería, por ejemplo, con un hidrogenador, un spray hidrogenador. Aquí lo que hacemos es, le introducimos en el tanque agua filtrada o agua mineral, cargamos la batería, es una batería recargable, sin ningún insumo, es decir, agua y carga de electricidad. Lo que hacemos mediante una pequeña electrólisis es romper algunas moléculas de esa agua y liberamos gases que disolvemos en el agua. Y esos gases, esa agua sale de forma nebulizada y lo que vamos a hacer es aplicarla sobre la piel. Sobre la piel, sobre los ojos, donde queráis, donde tengáis una zona dañada, nos va a ayudar como antioxidante. Esta sería una solución muy interesante. Repito, es muy interesante que el agua sale de forma nebulizada, con lo cual es muy penetrante. Como además contiene ese hidrógeno va a penetrar en la piel y va a actuar como antioxidante a nivel cutáneo. Otra solución, aquí ya sería para lo que es la ingesta de agua, sería beber agua enriquecida con hidrógeno. Aquí tenéis un dispositivo portátil que lo que hace es, pulsando un botón, generar también la electrólisis, que rompemos distintas moléculas de agua, y ese hidrógeno, que es el único gas que deja pasar hacia el agua, el resto de gases los desechamos. Lo que hacemos es enriquecer esa agua con el hidrógeno, convirtiéndola en agua antioxidante, con ese potencial redox tan negativo que hemos visto antes que tenía el agua hidrogenada. Pueden ser en 3 minutos o en 9 minutos, dependiendo del contenido de hidrógeno que busquemos. Y para terminar, vamos a concluir con un repaso, o lo que nosotros entendemos que deberían ser las características que debe reunir el agua más saludable o el agua ideal con las tecnologías que hoy se conocen. Pues lo primero que tenemos que hacer es eliminar todo aquello que no queremos en el agua. Y para eso la tenemos que filtrar perfectamente. Que esa agua no contenga ningún residuo tóxico ni ningún contenido excesivo de cualquier sustancia, aunque sea beneficiosa, pero que no tenga en exceso, para que tengamos una base perfecta, un agua perfecta para poder luego tratar como ahora veremos. Ya sabemos que es ideal que esa agua contenga la mayor cantidad de hidrógeno molecular disuelto, es decir, agua antioxidante. También es muy importante que cualquier dispositivo de hidrogenación de agua contenga una membrana de intercambio de protones
que lo que consiga es separar todos los gases que se producen con la electrólisis, solamente deje pasar el hidrógeno, que es la molécula más pequeña que existe. Atravesamos esa membrana y ese hidrógeno es lo único que pasa al agua. El resto de gases no los queremos. Para esta función no los queremos. Eliminamos todo lo demás. Muy importante que se separen los gases. También buscamos, y como sabemos que es una característica del agua hidrogenada, que esa agua tenga un potencial redox muy negativo. Nuevamente, que sea un agua lo más antioxidante posible. Que sea un agua estructurada, un agua hexagonal, un agua vitalizada. ¿Vale? Buscamos que sea lo más hidratante, lo más depurativa posible. Y, a ser posible, que contenga un pH alcalino, que no sea un agua ácida. Ya estamos lo suficientemente acidificados. Queremos que esa agua tenga un pH por encima de 7. Tampoco nos tenemos que ir a los extremos, pero sí que sea alcalina, al menos ligeramente alcalina. Bien, pues en Hydrolux hemos desarrollado, en base a toda la experiencia que tenemos a lo largo de estos últimos 7 años, hemos desarrollado el concepto o el sistema UNZA, basado en lo que conocemos del agua que consume la tribu de los UNZA en los Himalayas, el agua de deshielo de los glaciares, que tras analizarla vieron que reunía todas estas características que os he dicho. ¿Y qué tenemos en este sistema UNZA? Pues consiste en 3 elementos. Una ósmosis, la ósmosis más avanzada que hay en el mercado, flujo directo, no tenemos acumulación de agua, evitamos que el agua se contamine, que el agua se corrompa. Tenemos un mejor aprovechamiento del agua, menos desperdicio. Tenemos toda la tecnología que nos indica la calidad de agua en tiempo real, el estado de los filtros, etcétera, y un ahorro de espacio al no tener depósito, porque filtramos en tiempo real, lo que conseguimos es más espacio debajo del fregadero. Luego esa agua, ya filtrada, ya no tenemos ninguna sustancia que no deseemos, pasa al hidrogenador. Hidrogenador vitalizador de agua. Y además con un postfiltro alcalino, que lo que hace es, sabemos que las ósmosis, salvo que contengan una última etapa de remineralización, las ósmosis suelen acidificar el agua por el propio proceso de eliminación de minerales. Lo que hacemos aquí, esta ósmosis tiene esa etapa de remineralización, pero además aquí volvemos a remineralizar el agua y tiene un vitalizador magnético muy potente, que lo que hacemos es reestructurar el agua. Y cuenta con un dispositivo de hidrogenación que no requiere ningún mantenimiento y lo que hace es añadirle la mayor cantidad de hidrógeno posible, todo en tiempo real. Cuando nosotros accionamos el grifo, que puede ser este grifito, puede ser un grifo más grande, el grifo principal de la cocina, con esas salidas para el agua tratada, en tiempo real se accionan los equipos y en tiempo real nos está proporcionando un agua perfecta, con todas estas características que hemos visto. ¿Vale? Pues muchísimas gracias, espero que os haya resultado interesante.